Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque, amigos, tenemos un tema explosivo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del drama turco, un universo donde la pasión, el amor y, por supuesto, el escándalo nunca faltan. Y hoy, vamos a desmenuzar un tema que hizo temblar los cimientos de la farándula turca. Sí, amigos, estoy hablando del supuesto escándalo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sé. El título lo dice todo: escándalo Hande Erçel y Kerem Bürsin pelea a gritos, vídeo impactante. Y sí, lo prometo, vamos a desglosar todo. Vamos a analizar la situación, la supuesta pelea, los vídeos que circulan, la veracidad de las afirmaciones, el contexto en el que ocurrieron los hechos y, por supuesto, las reacciones del público. ¿Qué fue real? ¿Qué fue exagerado? ¿Dónde está la verdad en todo este embrollo mediático? Así que si eres fan de las series turcas, si sigues de cerca la vida de tus actores favoritos, si te encantan los chismes jugosos y, sobre todo, si te intriga el drama y el misterio que rodea a las celebridades, este vídeo es para ti. No te muevas de la pantalla porque te prometo que no te vas a aburrir. Vamos a sumergirnos de lleno en este drama. Y antes de empezar, por favor, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es gratis. Y me ayuda muchísimo. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque créeme, tenemos muchísimos más chismes, noticias y análisis del mundo del entretenimiento por compartir. Suscribirse es la mejor forma de enterarte de todo lo que ocurre en el universo de las series turcas y sus estrellas. Suscríbete ahora. Bien. Ahora sí, manos a la obra. Para los que no estén familiarizados con el tema, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía, reconocidos tanto por su talento actoral como por su belleza y carisma. Son conocidos por protagonizar juntos la exitosa serie Love is in the Air, que conquistó corazones en todo el mundo, incluido el mío. La química entre ellos era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas, tanto en la ficción como en la vida real. Literalmente todos querían verlos juntos. Sus fans, que crearon legiones de seguidores, no escatimaron en muestras de apoyo y admiración, tanto a la serie como a la pareja. La serie Love is in the Air fue un fenómeno global. La historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, respectivamente, cautivó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La trama, llena de romance, comedia y drama, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla semana tras semana. La química entre los protagonistas traspasaba la pantalla, lo que generó una gran expectación en torno a su relación fuera del set. Su romance inicialmente fue celebrado por muchos de sus fans. Los veíamos en fotos, en vídeos, compartiendo momentos felices. Era todo un cuento de hadas. Las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo, fotografías y vídeos que celebraban su amor. Compartían viajes, eventos y momentos cotidianos que eran documentados por sus seguidores y replicados por los medios de comunicación. Era la pareja perfecta, guapos, talentosos y enamorados. Y luego, como suele suceder en estos casos, todo se vino abajo. Los rumores de una ruptura empezaron a circular con fuerza. Los motivos eran variados: supuestas infidelidades, diferencias de personalidad, presiones de la fama, el agotamiento de la exposición mediática constante. En fin, el drama clásico, la típica historia que se repite en el mundo de la farándula. La especulación crecía a medida que las pruebas, o la falta de ellas, alimentaban las teorías de los fans y de los medios de comunicación. Pero lo que realmente prendió fuego a las redes sociales y a los medios fue la supuesta pelea a gritos. Sí, amigos, se habló de una discusión acalorada, con insultos y reproches, que supuestamente tuvo lugar en público. Y lo más impactante de todo, se filtró un vídeo. La noticia corrió como la pólvora, generando una ola de reacciones en todo el mundo. Los fans, consternados y preocupados, buscaban desesperadamente una explicación. Los medios de comunicación, ávidos de sensacionalismo, se lanzaron a investigar y a publicar todo tipo de conjeturas. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes y un poco confusas. El vídeo en cuestión, del cual no vamos a mostrar ninguna imagen, pero que sí vamos a analizar en detalle, mostraba a dos personas que, según los rumores, eran Hande y Kerem. Se les veía discutiendo en un lugar público,
aunque la calidad del vídeo no era la mejor. La imagen era borrosa, el audio deficiente, pero sí se podía escuchar lo que parecía ser una conversación tensa y llena de emoción. Se especuló sobre el lugar de la grabación: un restaurante, una calle transitada, un lugar discreto. La incertidumbre solo aumentaba el misterio. Es importante aclarar que la autenticidad del vídeo siempre ha estado en duda. Muchos fans y medios de comunicación cuestionaron si realmente eran ellos, si el audio estaba manipulado, o si la situación había sido sacada de contexto. Y es totalmente comprensible. En el mundo del entretenimiento, es muy fácil crear controversia con un poco de edición y rumores malintencionados. La tecnología actual permite manipular imágenes y sonidos con una facilidad asombrosa, lo que dificulta aún más la tarea de verificar la veracidad de los contenidos. Sin embargo, la intensidad de la discusión, la gestualidad de los supuestos protagonistas y la repercusión en las redes sociales hicieron que el tema se volviera viral. Todo el mundo quería saber qué había pasado. Los fans estaban destrozados. Muchos no podían creer que su pareja favorita estuviera pasando por una crisis, que su cuento de hadas se estuviera desmoronando. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de teorías y de especulaciones. Los hashtags relacionados con el escándalo se convirtieron en tendencia a nivel mundial. ¿Y qué dijeron los implicados? Pues bien, tanto Ande como Kerem mantuvieron un silencio prudente, lo que alimentó aún más la especulación. Ni confirmaron ni desmintieron los rumores, lo que avivó las llamas de la controversia. Esta estrategia, común en el mundo del espectáculo, generó un gran debate entre sus seguidores y los medios de comunicación. Algunos interpretaron el silencio como una confirmación tácita de lo sucedido, una aceptación de la realidad de la situación. Otros creyeron que se trataba de una estrategia para mantener el misterio, para generar expectación y publicidad en torno a ellos y a sus proyectos futuros. Lo cierto es que la falta de declaraciones oficiales dejó mucho espacio a la imaginación. Los medios de comunicación, los fans y los expertos en farándula empezaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra pronunciada por los actores. Se buscaba desesperadamente la verdad, intentando descifrar el enigma que rodeaba la situación. Los paparazzi, siempre al acecho, intensificaron su búsqueda de imágenes y declaraciones, en un intento de obtener la primicia. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, amigos, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. No hay pruebas irrefutables de que la pelea a gritos haya existido tal como se describe en los medios. El vídeo es ambiguo y la información que lo rodea, imprecisa. La ausencia de declaraciones oficiales, por parte de los actores, dificulta aún más la tarea de esclarecer los hechos. Es posible que se tratara de una discusión normal, una pelea de pareja, que lamentablemente fue grabada y filtrada. O quizás, y esta es otra posibilidad, todo fuera una estrategia de marketing, un montaje para generar expectación y publicidad en torno a los actores. La línea entre la realidad y la ficción en el mundo del espectáculo a veces es muy delgada y resulta difícil determinar dónde termina una y empieza la otra. Lo que sí es cierto es que este incidente tuvo un impacto significativo en la imagen pública de Ande y Kerem. La pareja se separó y aunque ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, el recuerdo de este supuesto escándalo sigue presente en la memoria de los fans. El impacto en sus carreras fue innegable. La atención mediática, aunque perjudicial en algunos aspectos, también sirvió para mantenerlos en el ojo público. Hoy en día, Hande Erçel continúa cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo. Su talento y belleza la han convertido en una de las figuras más importantes de la televisión turca. Ha protagonizado diversas series y campañas publicitarias, demostrando su versatilidad y profesionalismo. Y Kerem Bürsin, por su parte, sigue trabajando en diversos proyectos, manteniendo su popularidad y carisma. Su talento actoral y su atractivo físico le han ganado el cariño de millones de seguidores. Ha participado en series, películas y campañas publicitarias, consolidando su posición como una de las estrellas más importantes de Turquía. Ambos han demostrado ser profesionales, pero el fantasma de la supuesta pelea a gritos siempre estará presente. Los medios de comunicación, los fans y la industria del entretenimiento difícilmente olvidarán este episodio. La controversia sin duda ha marcado sus carreras. Es importante recordar que al final, son seres humanos con sus propias emociones, sus problemas y sus relaciones.
Y aunque sean figuras públicas, merecen respeto y privacidad. El acoso mediático, la intromisión en su vida personal y la constante especulación pueden tener consecuencias negativas para su salud mental y emocional. Así que, amigos, en resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos desglosado la historia de la supuesta pelea a gritos entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Hemos analizado el vídeo, las reacciones del público y las posibles interpretaciones de la situación. Y hemos llegado a la conclusión de que lamentablemente no tenemos todas las respuestas. Pero al menos hemos podido reflexionar sobre la fragilidad de la fama, la importancia de la privacidad y la necesidad de ser cautelosos con la información que consumimos. Hemos explorado los detalles de la serie que los unió, Love is in the Air, y cómo su éxito influyó en la percepción de su relación. Hemos analizado el impacto del escándalo en sus carreras y en su imagen pública. Hemos discutido las diferentes teorías sobre lo sucedido y la importancia de ser críticos con la información que recibimos a través de los medios de comunicación. Y bueno, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que la pelea a gritos fue real? ¿O piensan que fue todo un montaje? ¿Creen que el silencio de los actores fue la mejor estrategia? ¿Cómo creen que ha afectado este escándalo a sus carreras y a su vida personal? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, discutir sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. No se corten. Y antes de irme, no olviden darle un buen like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos que también sean fans de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Tenemos muchísimo contenido más que ofrecer, así que estén atentos. Les aseguro que tendremos más análisis de los dramas, las rupturas y los romances más comentados del mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Adiós.